tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque has sido bueno durante todo un año más. Estamos muy agradecidos contigo por tu favor, por tu misericordia. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, ministra nuestros corazones y ayúdanos, Espíritu Santo, a salir transformados por el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a pesar de lo inmerecedores que somos de ti, tú sigues dándonos más de ti. Gracias, Señor, porque en esta vasija de barro imperfecto, en este polvo que nosotros somos, tan poquito, tú das tanto, tienes tanto para nosotros que no hay forma de agradecerlo, Señor. De verdad que yo no tengo palabras para agradecerte la oportunidad que me diste de conocerte desde joven. Y gracias por cada joven que está aquí, Señor, buscando más de ti. Gracias por esta iglesia, tu casa, el buen samaritano, este espacio para que la juventud conozca de Jesús. Gracias, Señor, por el 2025. Y gracias, Señor, porque tú estás abriendo un nuevo año lleno de bendiciones, que lo recibimos con los brazos abiertos. Gracias por lo negativo también. Gracias por las cosas que sacaron lágrimas de nuestros ojos. Gracias por todo, porque por todo y en todo momento tú has sido bueno y has sido fiel. Nos ponemos en tus manos y te pedimos una vez más que nos hables a través de tu palabra. Gracias porque estamos atentos a escuchar tu voz, dispuestos a poner nuestros corazones como una ofrenda que te agrade y listos para que Cristo ruja en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, tengo que hacerles una confesión. Tengo que confesarles algo y esto es muy raro que pase. Le pido a Dios, ojalá, Dios sabe sus planes, pero no es de mi preferencia que pase estas cosas, lo que va a pasar ahora. Pero, bueno, antes de confesarle eso, quiero hacerle una petición. Y es que alinee sus expectativas a la voluntad de Dios. Porque muchas veces, ¿saben lo que es una expectativa? ¿Saben lo que es expectativa? Lo que tú esperas, ¿verdad? Muchas veces nuestras expectativas cambian o influyen en los resultados. Nuestras expectativas cambian para bien o para mal los resultados. Porque a veces esperamos algo y cuando vemos la realidad de las cosas, la expectativa nos hace creer, wow, pensé que era mejor. Y quizás no es que es algo malo, pero tu expectativa te hace verlo como malo. ¿Por qué? Porque te hiciste una idea en tu cabeza de que era como tú querías que fuera, pero resultó siendo malo. El resultado fue malo, no, tu expectativa lo convirtió en malo. Entonces, yo quisiera pedirles a ustedes que usted alinee su expectativa de este mensaje. ¿Por qué lo digo? Y quiero aclarar esto muy bien. Muchas personas vienen a la iglesia con expectativa de lo que quieren que Dios le hable, con expectativa de lo que quieren escuchar y no con la expectativa de que sea Dios que hable y que esa palabra sea bien recibida en su corazón como tierra fértil. O sea, la palabra de Dios es de bendición. Muchas veces es nuestro corazón que no está fértil para recibirla. Entonces yo le quiero pedir que por favor alinee sus expectativas para que sea la voluntad de Dios, que sea Dios que hable a nuestros corazones. Y me he dado cuenta de esto, y es muy curioso, lo he podido ver en personas que a veces tú das un mensaje predicando, ¿verdad? Y hay gente que entienden algo, pero hay gente que entienden otra cosa diferente. Y fue el mismo mensaje. Y tú a veces, me ha pasado también cuando suelo escuchar a alguien que predica y comparto con alguien, hey, ¿qué te pareció ese mensaje? Ah, buenísimo. Yo le digo a esa persona, a mí me encantó. Y esa persona me dice, ay, como que no entendí nada. O sea, el mismo mensaje, pero dos personas diferentes, dos expectativas diferentes, dos mentes diferentes, dos vasijas diferentes, dos corazones diferentes. Entonces el mensaje, el resultado fue diferente.
también he podido observar que hay personas que a veces entienden al revés, o sea, entienden el mensaje lo opuesto. Y yo no quiero que nadie me coja miedo con esto que estoy diciendo, pero se lo digo a confianza. Me he podido dar cuenta, y es increíble esto, porque a veces uno como predicador, uno tiene la idea más o menos de lo que la gente va a entender cuando predica. Y yo he visto que hay personas, no solo que entienden algo diferente, hay gente que incluso hasta entiende lo contrario. Y eso a veces como que me quiere preocupar, a veces me da risa y yo digo, ofrécome. ¿Y cómo fue que esa persona entendió eso? Porque yo dije lo contrario. No quiero que me cojan miedo, lo que quiero es que presten atención. Yo a veces veo a algunos de ustedes que le agradezco, que suben las historias, y le agradezco también si etiquetan a Ruth y me etiquetan. A veces yo he visto que ponen una frase bacanísima, pero yo digo, eso no fue lo que yo dije. Incluso dije lo contrario. Pero bueno, gloria a Dios. O sea, quiero que usted preste atención y se lleve el mensaje que Papá Dios tiene para usted. Trate de evitar distracciones cuando usted escuche la palabra de Dios. Trate de abrir su corazón, porque yo supongo que nadie viene a la iglesia para que la palabra de Dios no le transforme la vida. ¿Cuántos quieren que su vida sea transformada? Hay un papel, hay un trabajo que tú tienes que hacer también, y es abrir tu corazón, prestar atención. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje con un título muy peculiar. Yo le puse de título a este mensaje, escuchen bien, le puse Misión Emmanuel, más allá de lo imposible. ¿Cómo es que se llama el mensaje? Porque ya Misión Imposible ustedes lo conocen, ¿verdad? Esta misión va un poco más allá de lo imposible y ustedes van a entender cómo. Yo les hice toda una historia y esto era lo que le iba a confesar. Yo a veces creo historias para poder explicar a modo de ejemplo o ilustración la idea principal que se quiere explicar. Que a mí me gustan los ejemplos. No sé si a ti a veces se te hace mucho más fácil entender algo cuando te dan un ejemplo. Entonces yo traté con todas mis fuerzas, señores, se lo digo en serio, con todas mis fuerzas, de buscar el mejor ejemplo y lo conseguí, pero no se lo voy a poner. Porque ni siquiera el mejor ejemplo posible refleja la realidad de lo que yo quiero compartir con ustedes. No existe comparación que se asemeje a lo que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, yo me hice una película bacanísima, pero es más, le voy a decir un ching. Había un hombre que era un agente secreto que lo llamaron, lo contactaron, le dijeron, oye, te necesitamos para una misión. Y le dijeron, hay un avión que se está a punto de estrellar porque fue secuestrado. Y los secuestradores lo quieren estrellar en una montaña para que todos mueran. Entonces solamente tú puedes ir a rescatar a esas personas de la muerte. Y cuando el agente escucha eso, dice, pero ¿y por qué nadie de ahí hace algo para quitarle el timón a esa gente? El comandante le dijo, ellos ninguno saben que están secuestrados, ellos están normales, solo saben las azafatas y el piloto. Entonces necesitamos de ti que vayas, te vistas de azafata, porque solamente tú sabes abrir la compuerta del avión sin que se descomponga en pleno vuelo, entrar y nadie se va a dar cuenta porque tú estás vestido de azafata también. No sé cómo fue eso, pero él también tenía la ropa. Y luego cuando yo quería llegar al punto de la historia que asemejara lo que Jesús hizo por nosotros, cuando vino como Dios al mundo a rescatarnos a nosotros del avión a punto de estrellar, que es nuestra vida, que ha sido secuestrado. ¿Saben por quién? ¿No me van siguiendo la historia? ¿Quién secuestró nuestra vida y nos va a matar? Exacto, muy bien. Cuando llegué al punto de Jesús que nos salva
y muere, no encuentro manera de hacer que este personaje haga lo que hizo Jesús. Porque Jesús entregó su vida y uno está acostumbrado a que el héroe salva a todos de una forma increíble, pero Jesús entregó su propia vida. Y yo pensaba, ¿cómo hago que la historia se parezca a lo que hizo Jesús? No encontré manera. Es una misión que va más allá de lo imposible, pero Jesús lo hizo posible. Jesús lo hizo. Ese es Jesús, quien vino al mundo para salvar al hombre del pecado y dejó en manos del hombre una estrategia para seguir salvando a aquellos que Dios quiere salvar. Ese es Jesús. Ese agente se llama Jesús. Y su misión fuiste tú. El propósito de Jesús fue venir en una misión que le entregó el Padre a salvarte a ti y a mí. Su propósito fue salvarte. Isaías 53:5 dice así. Isaías 53:5. Desde que me digan el primer amén, lo leemos. Amén. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Quién es él? Herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Está hablando, ¿qué es una rebelión? El pecado. Desde Adán y Eva, el pecado es la rebelión en contra de Dios. Todo lo que nos separa de Dios, todo lo que no agrada a Dios se traduce en pecado. Y eso es nuestra rebelión. Por esa rebelión él fue herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para nosotros poder tener paz, él tuvo que ser castigado. O sea, pudiéramos decir que él pagó el precio. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido para que hoy tú tengas esa sanidad, no solo física, también un rescate eterno. Nos sacó de ese avión que iba rumbo a la perdición por culpa del pecado, y a través de eso, de ese sacrificio, hoy tú y yo podemos tener acceso a la vida y vida en abundancia. Juan 10:18, vamos a leer desde el versículo 14. Juan 10, vamos a buscarlo aquí. Mike. Juan 10, desde el 14, vamos a leer. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está hablando Jesucristo del sacrificio, y lo interesante de todo es que dice pongo. O sea, es que yo la entrego, la vida, por las ovejas. Y si Cristo es el pastor, ¿quiénes son las ovejas? Juan 3:16 dice, me gustaría que lo podamos decir juntos. Creo que este es un versículo que sería una falta de respeto que usted no se sepa, y discúlpeme, pero vamos a decirlo a la cuenta de 3 todos juntos. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si no está en pantalla, no lo dicen, Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, según este plan, el Padre envió a su Hijo, pero según este versículo que acabamos de leer en Juan 10, versículo 15, dice, y pongo mi vida. Qué interesante. Porque usted pudiera decir, bueno, pues Jesús no es tan especial porque lo obligó el Padre ahí. ¿A quién de aquí no lo han obligado su Padre a hacer algo que usted no quiere? Pero aquí dice Jesús que yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Versículo 16 de Juan 10. Que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién me va siguiendo en esta historia? Yo pongo mi vida, dice Jesús. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué interesante, ¿no? ¿Entienden a qué se refiere Jesús cuando dice tengo poder para volverla a tomar? ¿Algún inteligente que quiera atreverse a decir? ¿Cuándo Jesús volvió a tomar su vida? Al resucitar. Muy bien. Entonces, nadie me la quita. Esto nos muestra del tremendo, increíble amor con que Cristo nos amó. Cristo, Dios, se hizo hombre para morir por ti y por mí, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Déjeme decirle algo antes de continuar. Todo aquel ser humano que peca deliberadamente y no hace un esfuerzo en dejar ese pecado, está condenado a la muerte eterna si no se arrepiente. Si no te arrepientes de tu pecado, de tu maldad, pasarás la eternidad en el infierno. Así es. Pero hay una solución. Hay una salvación. Hay una puerta por la cual tú puedes cruzar para salir de ese triste final que muchos van a tener. ¿Sabes cómo se llama esa puerta? Adivina. Se llama Jesús. El camino, la verdad y la vida. Jesús. Ya no estamos condenados necesariamente. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo. Creer en Jesucristo. Si creemos en que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados, entonces ese pecado que hizo que Jesús tuviera que morir, también tiene que morirse en ti. Porque no tiene lógica, no tiene sentido que tú digas que crees en Cristo, pero el pecado que mató a Cristo, todavía tú lo sigas abrazando y apoyando y fomentando en tu vida. ¿Me explico? Tú amas a Cristo, pero el pecado mató a Cristo. ¿Cómo es posible que tú te estés divirtiendo con el pecado? Ese pecado que mató al Cristo que tú dices amar. ¿Me doy a entender? Entonces, no es que no vamos a pecar. Vamos a pecar. Pecamos. Pecaremos. Pero el que cree en Jesús, día tras día, lucha contra ese pecado. Con todas sus fuerzas. Le duele pecar, se avergüenza de pecar y busca ayuda para dejar de pecar. La solución es sencilla. Mientras más nos acercamos a Jesús, más el pecado va saliendo de nosotros, porque Él nos limpia y nos transforma. Su palabra está para eso y el Espíritu Santo de Dios está para eso. ¿Por qué? Porque Jesús no es loco. Dios no es loco. Dios no pudo haber venido aquí a la tierra con una misión y no cumplirla. Pues Dios es como tú y como yo, que a veces queremos algo y no lo hacemos. Dios es bultero, como a veces tú y yo decimos, no, yo voy ahí, sí, yo te aviso. Dios no hace eso. Sí, déjame chequear, yo te aviso. Y no vamos. Dios es así, no. Dios cumple, Dios es Dios y Dios es fiel. ¿Usted cree que si Dios tenía algo en mente, que era salvar a la humanidad, salvar a todo aquel que crea en su Hijo Jesús, ¿usted cree que Dios Todopoderoso no iba a cumplir su misión? ¿O acaso hay algo muy difícil para Dios? Si fuera así, entonces Dios no fuera Dios. Entonces, la misión de Cristo es esa: salvar a la humanidad del pecado. Esa es su identidad. Cristo es el griego de Mesías en hebreo, que significa el ungido. Una persona que había sido divinamente seleccionada. En la antigüedad se ungían a diferentes personas, reyes, sacerdotes, y Jesús vino siendo básicamente lo mismo, rey de reyes, sacerdote porque también sacrificó una ofrenda a sí mismo. Entonces, el ungido es Jesús,
Quiero que vayamos ahora a Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice así. He aquí una virgen. No me dijeron amén. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios con nosotros. Quizás para ti esto no suene impresionante. Si para ti la frase Dios con nosotros no te impresiona, es porque tú no entiendes lo que significa. Quizás no sabes qué significa la palabra Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Y Él estar con nosotros es demasiado. ¿Con qué propósito entonces estaría Dios con nosotros? ¿Para beber café? ¿A qué vino Dios a la tierra? ¿A beber café? ¿Qué le hacía falta a Dios en el cielo para venir para acá? ¿Necesitado? Bueno, quizás quería chismear con alguien. ¿Tú crees? Necesitaba enterarse de alguna información. Dios lo sabe todo, es omnisciente. ¿Te necesitaba a ti? ¿Es omnipotente? ¿Quería visitar la tierra antes de acabarla? No, es omnipresente, es infinito, es eterno. Vive fuera del tiempo y del espacio, es Dios. ¿Sabe para qué vino? Con una misión. Su creación se desvió por culpa del pecado. Su creación cayó. Tú y yo pecamos, y ese pecado tarde o temprano no solamente significará la muerte física, es una muerte eterna, eternamente muertos y muriendo y sufriendo en el lago de fuego. Yo sé que a nadie le gusta escuchar eso, pero esa es la realidad. Entonces la misión de Dios al venir y estar con nosotros es que ese no sea el triste final para todos. Para aquellos que creen en el nombre de Cristo, hay otro destino. Hay otro destino. Y yo sé que ahora mismo muchos de ustedes están pensando, ¿será que yo iré para el cielo? ¿Será que Dios tiene un final bonito para mí? Ahí en ese momento que todo el mundo empieza a temblar y a decir, ay mi madre, ¿para dónde yo voy? Algunos dicen, déjame gozar ahora, porque yo no sé lo que será mañana. Ay Señor, ten misericordia. Señores, más adelante en el tema usted se dará cuenta de qué lado usted está del redil. Dice lo que acabamos de leer en Juan. Yo conozco mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas, porque hay muchas ovejas. Y dice lo que leímos, hay otro grupo de ovejas que también vendrán. Ese otro grupo de ovejas somos tú y yo, porque nosotros genealógicamente no somos del pueblo de Israel. Pertenecemos a otro redil. Sin embargo, cuando el evangelio nos alcanzó, cuando nosotros escuchamos su palabra y creímos en ese evangelio de Jesucristo, formamos parte del redil del pastor. Cuando el evangelio llegó a tus oídos y tú escuchaste que hay un Cristo que murió por el perdón de los pecados de aquellos que iban a creer en Él, y tú creíste, ya tú eres parte de las ovejas que Cristo vino a salvar. Así que seguimos leyendo ahora en Juan 1, del 1 al 18. Esta parte es muy interesante y ojalá ustedes me puedan seguir porque voy a leer un poco rápido. Juan 1, del 1 al 18. Yo lo tengo aquí en el teléfono, pero siento una necesidad de leerlo en la Biblia, me gusta más. Juan 1, del 1 al 18. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. No sé si tú sabes de quién se está hablando ahí, ¿eh? Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que hablara de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No sé si tú sabes de quién está hablando ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No sé si tú sabes de quién estamos hablando ya. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... No sé si ya saben de quién estamos hablando. Discúlpenme, esto a mí me apasiona tanto que yo casi me siento que me estoy derritiendo aquí ahora mismo. A Dios nadie le vio jamás. Y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién es Jesús? Ahí te habla claramente. Jesús, Hijo, es el Padre. Si tú eres inteligente y tú me vas siguiendo, desde el versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo no te lo puedo explicar, está ahí. Algunos no lo creen, algunos no entienden cómo Dios es tres en uno. ¿Cómo es eso de que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Muchos no creen y muchos no van a creer. ¿Tú lo crees? Dice aquí el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos. Porque todos somos creación de Dios. Pero el Hijo de Dios es aquel que cree en esa sangre que corrió por esa cruz, derramada para el perdón de los pecados de aquellos que crean. ¡Wow! Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos ahora a Juan 17. Juan 17, mismo libro, otro capítulo más adelante. Vamos a leer un poco, vamos a leer suficiente en Juan. Juan 17, versículo 13. Dice, ¿se va entendiendo hasta ahora? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Oye, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vamos a leer, desde el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Este es Jesús hablando con el Padre, haciendo una oración con el Padre. Y dice, aquí en el mundo, papá Dios, aquí donde yo me mandaste para el mundo, aquí, yo estaba con el mundo. Y a los que tú me diste, ¿qué yo hice? Los guardaba en tu nombre. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Tienen alguna idea de quién fue el hijo de perdición? Judas.
Se perdió porque ya estaba escrito, ya eso era un plan, se sabía que eso iba a pasar. Que Dios no anda inventando. Ninguno se perdió de lo que tú me diste, y sigue diciendo el versículo 13. Pero ahora voy a ti. Esto es justo antes de Jesús ser crucificado. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Gozo cumplido. ¿Qué fue lo que cumplió? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí Jesús está hablando de los discípulos. Yo les di tu palabra a ellos. Y Jesús sabía que iba a morir. Esa es la misión cumplida, ese es el gozo. El gozo cumplido. ¿Cómo es que dice? Versículo 13. Para que tengan mi gozo cumplido. A mí me rechazaron, a los discípulos lo van a rechazar. Porque es que ellos no son de este mundo. Ellos van conmigo para allá. Ahora bien, quiero hacer énfasis en la parte que dice: yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Jesús no falla. ¿Tú has sentido miedo de que tu vida quizás se le escape de las manos a Dios? Dice, ninguno de ellos se perdió. Ahora, ahora en Juan 10, vamos un poco más para atrás. Juan capítulo 10. Creo que estábamos ahí hace poco, sí. Dice, versículo 27. Mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas del pastor? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo espero que tú mismo te estés respondiendo con tu propia vida mientras te analizas. La oveja del pastor oye su voz y hace lo contrario, ¿verdad? ¿Y qué hace cuando oye? Entonces la oveja, que es verdaderamente oveja del pastor, cuando oye el llamado, qué sé yo, ¿cómo llamará un pastor a una oveja? Y ahí va su oveja, y ahí va porque ese es su pastor. ¿Tú sabes qué está haciendo el pastor ahora? Hablando aquí, con su palabra. Este es el llamado del pastor. No me refiero a mí. Cristo llama a sus ovejas con su palabra. Y sus ovejas oyen y siguen. Entonces, me gusta la prédica, está bacana, yo no sé. Ustedes no aplauden ni nada, la gloria es de Dios. Dice el versículo 28. Cuando me siguen entonces, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ay. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Gracias, Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Yo sé que a veces da temor, porque el pecado presente en nuestras vidas nos hace dudar. Pero Jesús, como buen pastor, cuando nos desviamos, es lo que hace es, ¡pam! Ven, alíñate otra vez. Y tú como oveja tienes que saber qué carril quieres tomar, qué voz quieres oír. Hay solución, hay esperanza, hay un camino, hay posibilidad, hay oportunidad de vivir. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Hay un pastor. ¿A quién vas a seguir? Hay una voz que hay que seguir. Hay algo que hay que hacer. Hay un llamado.
al que acudir. Ahora lo que hay que analizar es, ¿qué llamado estoy escuchando yo? ¿Qué voz estoy siguiendo yo? ¿A dónde van mis pies? ¿Hacia el pastor o hacia sabrá Dios quién? ¿O sabrá tú quién? ¿Qué nos enseña este pasaje? Algo bello, hermoso, que cambió mi vida y mi relación con Dios desde que lo conocí. Escucha muy bien, con mucho cuidado, con mucho cariño, mucho respeto y lleno de amor. La salvación no se pierde. Tú no la ganaste. Y como no depende de ti, tampoco depende de ti perderla. Cristo la compró con su sangre. Y si decimos que se pierde, estamos diciendo que Dios no tiene suficiente poder para ganar por completo, de una vez y para siempre, lo que Él se ganó. Fue a precio de sangre que Él te compró. Nadie te va a arrebatar de su mano si eres de sus ovejas. A eso vino Jesús, a dar testimonio del Padre, a dar a conocer al Padre. Jesús dice en Juan también, no lo voy a leer, solo lo voy a mencionar, que el que ha visto a Jesús, creo que esa fue lo que leímos, ya ha visto al Padre. Y vino a redimir a la humanidad caída. Por eso es nuestro Señor, Rey de Reyes y Salvador. Vino a salvar, dice en una ocasión Jesús a Zaqueo, le dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Ahí está hablando de ti y de mí. Levante la mano el pecador, el que ha pecado. Ese que se había perdido. A esa persona vino Dios a salvar, al pecador. Por eso vino Jesús, porque había gente que lo necesitaba. Había un problema, había un enemigo, había un peligro y necesitábamos una solución que se llama Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. En esta película, en esta historia, el pecado es el enemigo. Ustedes saben que toda película tiene el bueno y el malo. El pecado presente en nuestras vidas representa al enemigo. Es la amenaza de la cual Jesús vino a rescatarnos. Pero pecado se traduce de muchas maneras en nuestras vidas. Pecado es la palabra en general. Pero ¿cuántas formas de pecado no hay? Acciones pecaminosas. Palabras también que se pueden traducir como pecado, ¿sí o no? Pecamos haciendo, pecamos hablando, pecamos mirando, caramba, pecamos pensando. Y te digo más, pecamos sin hacer nada. Porque si usted sabe hacer algo bueno y no lo hace, está pecando. Usted está pecando si puede hacer un bien y sabe hacerlo y Dios lo llamó a hacerlo y no lo hace, también está pecando. Pues yo no estoy haciendo nada, ese es el problema, que tiene que hacer algo bueno. Entonces, en esta historia, para no hacerle la historia muy larga porque me apasiona mucho, el desenlace es el siguiente. Jesús vino a la tierra a morir, murió. Yo creo, aunque vamos a disfrutar del resto del programa, no hay algo más importante que esto, yo creo que estamos hablando ahora mismo. Jesús murió por el perdón de nuestros pecados, Él pagó. Sin embargo, aunque Él sí cumplió su misión, la historia no termina ahí. Jesús, como enviado a salvar, Él cumplió su misión, le entregaron su medalla, excelente, ¡tarán! Ok. Sin embargo, la gente suya, sus ovejas, sus discípulos, Él les dijo, miren, ya yo cumplí. Ustedes vieron cómo yo lo hice. Ahora, la misión mía que yo cumplí, yo le encargo una misión a ustedes también. Para eso hay que ir a Mateo 28, versículo 18. Porque es ahí donde Jesús, luego de cumplir su misión, dejó órdenes e instrucciones de qué hacer luego de cumplir esa misión. La vida sigue.
Jesús ya cumplió, pero la historia en la humanidad continúa. Hay personas que todavía Dios quiere salvar. Ya Cristo murió. ¿Tú sabes cómo tú y yo fuimos alcanzados por la muerte de ese que murió hace 2000 años? Porque se cumplió la otra misión que Cristo dejó cuando cumplió la suya. ¿Quién me va siguiendo aquí? Hay gente en el aire. Jesús cumplió. Y luego de cumplir, Él reasignó otra misión a los que estaban con Él. Vamos a Mateo 28, 18. Dice así. Amén. Dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, santo, en el cielo y en la tierra. Dios mío. Por santo. Dios mío. Por tanto. No. Y Jesús le está hablando a lo suyo, a la gente de Él, a eso que Él vino a salvar. Ya te salvé, ahora te toca a ti hacer algo. Ya, yo pagué por ti, ahora tú tienes que hacer algo. ¿Por quién Cristo pagó? Escucha entonces. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para el que no entiende quién está hablando y lo que esto implica, esto son solo palabras, pero esto es demasiado emocionante porque dice el versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo. Y te está hablando el patrón todopoderoso. El jefe que está hablando. Dios mío. ¿Cuál es el poder que tú tienes? Hablemos realmente. Tú no eres ni político. ¿Qué poder tenemos tú y yo? Los chelitos que tú tienes te dan poder para hacer algo. Tú puedes sanar la humanidad, tú puedes quitar el hambre del mundo, tú puedes hacer algo. No, pero aquí te está hablando. Tampoco quiero humillarte, pero es que está hablando el Todopoderoso. Toda potestad me es dada en el cielo y de la tierra. Por tanto, soy yo que te estoy mandando. Oye, ve y haz discípulos. Eso nos manda Dios. No hay otra misión más grande que esa que nosotros tenemos como enviados por Él, como gente que Dios salvó. Dios nos salvó. Eso es motivo de gozo, de alegría, de vivir una vida plena y llena, como escogidos por Él. Sin embargo, a veces se nos olvida y vivimos abobiados, como si Dios no nos hubiera salvado, como si Cristo no hubiera muerto por nosotros, como si su sangre no hubiera corrido para el perdón de nuestros pecados. A veces vivimos una vida como si Dios no nos hubiera salvado. Cuando se nos olvida el sacrificio que costó, yo lo digo, que a veces a mí se me olvida también, y Satanás viene a turbarme. Pero entendiendo ese gozo de la victoria de una misión que fue cumplida, ahora hay una reasignación, hay una nueva misión que se nos entrega. Por tanto, id y haced discípulos. Ahorita nos preguntábamos si somos de sus ovejas. ¿Estamos cumpliendo con lo que deben cumplir las ovejas? Todos queremos ser ovejas. Ahora, ¿qué hace la oveja? Oye y sigue. La oveja del pastor escucha su voz y la sigue. Oye la voz del pastor aquí. El que murió por el perdón de tu pecado dice esto. Que esa es la parte que no nos gusta. Cuando implica algo que tenemos que poner nosotros en la mesa.
Nos encanta que Cristo murió. ¡Ay, Navidad! Jesús nació. ¡Uy! Y murió por mí. Y resucitó. Ahora yo voy a gozar. Está bien, eso no es malo. Pero para que tú goces hubo un precio a pagar. Y el que pagó ese precio también te manda a pagar a ti el tuyo. Lo que te pide, en resumen, ve, oye, y haz discípulos. Sencillo, ve y haz discípulos. Enséñale las cosas que yo te mandé. Entonces, ¿cómo tú le vas a enseñar algo que tú no sabes? Para tú hacer discípulo, tienes que ser un discípulo tú. Para tú ir, tienes que conocer al que envía. Es muy sencillo. ¿Cómo tú puedes predicarle a alguien de alguien que tú no conoces? Entonces, Juan 17, 18, para ir finalizando, dice así. Juan está luego de Mateo, Marco, Lucas, Juan. Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No sé si Leví está por ahí. Como el Padre mandó a Jesús con su misión. Ya Jesús ganó. Así, préstame yo. Ahora, ¿tú sabes qué hace Jesús con el balón? Toma, Jenny. Ahora te toca jugar a ti. Y yo quiero que tú pienses que tú también, pásense esa pelota por ahí, pero no se distraigan. Hermano, no pase nada. No se distraigan, que ustedes se pueden distraer. Yo quiero que tú sientas que ahora te toca a ti. Está en tus manos el balón. Jesús ganó el partido, pero hay un campeonato que ganar. Tú eres parte de este propósito de Dios. Y eres privilegiado de poder jugar en este partido. Te puede caer, te puede lesionar, te van a dar más codazos que el diatre. Yo tengo mucho que no juego basquetbol y ese dedo todavía me suena cracky de tanto tablazo. No es fácil el juego, pero somos privilegiados de estar en el juego. Y estamos llamados a buscar más jugadores que jueguen para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Para ser discípulos, lo primero es que hay que ir. Hay que ir. ¿Cómo hacemos discípulos si no vamos? ¿Cómo hacemos discípulos si no predicamos, no hablamos de Cristo? ¿Usted sabe la manera que hay que hablar de Cristo? Por lo menos, tal vez tú no vas lejos, tú no vas a África a predicar, pero no hay seres humanos alrededor tuyo. ¿O será que todos los que están alrededor tuyo ya también son discípulos? No es tan difícil el asunto. Dice en Mateo que es a toda criatura. Mira el que está a tu lado, a ver si aplica. Es fácil, yo no sé a quién predicarle. Ay, es que yo no sé, porque busca una criatura y predícale. Aunque sea negro. No importa que sea negro. A toda criatura. Ve, predica. En conclusión, fuiste rescatado. Ahora eres uno más de la compañía. Te toca cumplir tu misión. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Cumple tu misión. En estas Navidades, familia, es el mejor de los momentos para cumplir nuestra misión. ¿Quién tiene una misión aquí? Hay problema, si usted no tiene misión es porque no es oveja. Ok, suena un poco como
Suena como dar para recibir. Pero no es como que tú vas a cumplir con la misión para ser salvo. No se gana porque no es por obra. Es que si tú ya eres salvo, si ya tú eres de lo que Cristo rescató, entonces, por ende, ellos lo que hacen es ir y hacer discípulos. Así que en tu vida, creo que ahora en Navidad siempre Dios nos manda en su palabra a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero quiero invitarte a que aprovechemos esta temporada que solemos tomar para comer, para celebrar, para etcétera, regalo y regalo. El mejor de los regalos que tú puedes entregarle a alguien es escuchar a Jesús. Es la palabra de Dios. Esta temporada nos recuerdan que hubo alguien que se sacrificó para rescatarnos de la muerte y del ataque de los malos. Así que con esta canción que vamos a poner ahora, yo te invito a ponerte sobre tus pies y reflexionar de qué manera tú vas a cumplir con tu misión. No todos los agentes son iguales. Hay algunos que pelean así con artes marciales, otros usan otras tácticas. Pero tenemos una misión. ¿Cuál será el amigo que tú vas a rescatar? ¿Cuál será el familiar que tú vas a rescatar? No por tu fuerza. Es la palabra de Dios que lo hace. Puede parecer que tú lo estás intentando en vano con esa persona. No es que esa persona no va a cambiar. Tú no tienes que ver con el cambio de esa persona. Predica la palabra. Dios lo hace. Cumple con tu misión. La misión es ir y hacer discípulos, enseñándole a guardar todas las cosas que yo le he mandado. Enséñale a guardar eso. Enséñale eso. Y eso tiene el poder de transformar a alguien.